Cuando las miradas del mundo entero se centraban en el torneo de béisbol de la Serie del Caribe, la cual se llevó a cabo en Culiacán, un aficionado es asesinado a tiros a las afueras del estadio después de terminar un partido de semifinal. El asesinato fue presenciado por cientos de aficionados que corrieron despavoridos al escuchar las detonaciones de arma de fuego. Ni los militares que hacen labor de patrullar las calles de esta ciudad, ni los marinos que llevan años apostados en el estado, ni los policías que han visto diezmada su corporación al mandarlos a recibir entrenamiento a otro estado, han podido menguar el monstruo de la violencia que azota esta región. Como sacada de una escena de película hollywoodesca, los pistoleros que se pasean por todo lo largo y ancho de esta capital se enfrentan a las fuerzas armadas en cualquier rincón de la ciudad. Fue una persecución entre militares y un grupo de civiles armados que dio cuenta de dicha escena. La balacera empezó en un sector, pero la persecución se dio entre varias avenidas y calles de varias colonias. Fueron kilómetros los que recorrieron ambos grupos entre un vendaval de detonaciones de armas de fuego de los más diversos calibres. Al final, 5 pistoleros asesinados y un elemento militar también perdió la vida. El 31 de diciembre pasado, Mario López Valdés dejó la gobernatura de Sinaloa con un saldo de 8,002 homicidios en su haber. Las voces de Maloba, al pretender justificar su fracaso en el rubro de seguridad, se distorsionaban al ser mencionado en audio y video de formar parte del mismo crimen organizado. El silencio absoluto, casi sepulcral, del hoy gobernador Quirino Ordaz Coppel respecto al tema de seguridad ha provocado que la ciudadanía empiece a tomar la decisión de pedir en redes sociales la civilidad de los líderes del narcotráfico para provocar una disminución en la violencia que se cierne sobre la población. Extraviado o corrompido el Estado de Derecho, la pregunta es simple: ¿a quién pedirle protección? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez y les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del país. El 31 de diciembre pasado dejó la gobernatura del estado Mario López Valdés y la asumió Quirino Ordaz Coppel después de una campaña pues muy desasiada, una campaña en donde se veía que Quirino Ordaz Coppel traía toda la línea del centro del país, del priismo del centro del país. A un mes de agarrar la gobernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aquí en Sinaloa se encuentra un estado de violencia que es difícil de ponérsela ante usted en el sentido de un solo programa y que usted se dé cuenta de cómo se está viviendo esta intensidad en la violencia. Se trajo a los marinos, se trajeron a los militares, pero las balaceras han estado ocurriendo en cualquier parte de esta ciudad capital Culiacán y también reportan en otros lugares de Sinaloa. Ha habido muchos muertos, ha habido inclusive persecuciones, óigalo usted bien, tipo hollywoodescas, difíciles, le digo difíciles de entender, se supone, en un país o en un estado como este, en un estado de derecho, en donde han andado balaceándose de carro a carro entre militares, entre presuntos sicarios, entre policías y entre, vaya usted a saber quiénes, pero las balaceras se han dado en toda la ciudad. Empiezan en un sector y se van casi, digamos, por toda la ciudad hasta que de repente aparece un grupo de personas muertas. Hoy vamos a platicar con usted de este tema que, aparte de importante, créalo, es preocupante para los que vivimos en este estado. Para ello les presento, como siempre, a mis compañeros y amigos, a los que también saludo. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Y Martín Durán Romero. Un saludo a la gente que nos ve a través del YouTube y las redes sociales. Le comento, este fin de semana fue algo intenso en el sentido de la violencia. Ha habido enfrentamientos, ha habido gente que aparece ejecutada. Hace unas horas, precisamente, en la madrugada, hubo una persecución, una balacera en donde 5 civiles resultaron muertos. Hasta ahorita es el parte informativo. Un militar parece ser también resultó muerto y empezó en un sector de la ciudad y anduvo dando vueltas pues esta persecución. Y lo cierto en esto es de que ¿quién pone orden
¿quién pacifica esto? ¿Quién va a sacar la cara por la ciudadanía en el sentido de que esto mengue, de que esto tenga algo que nos indique que puede haber un control o un cierto control de toda esta violencia? Alejandro, pues vemos que desde que asume Quirino Ordaz Coppel la jefatura del gobierno, pues se pensaba que no puede estar peor de la violencia que como la deja Mario López Valdés con 8,000 muertos, pero este mes en especial ha sido tremendamente violento y al menos con Mario López Valdés es difícil decir esto, pero pues por lo menos se decía que tenían una palomita que no era blanca, pero alguien estaba por ahí tratando de arreglar o hacer un tipo de concilio entre unos y otros, pero hoy no se ve absolutamente nada, se ve nada más que andan balaceándose en las calles, pero no se ve a alguien que vaya a asumir la responsabilidad de esto, hablando enteramente del gobierno. Mira, en efecto, cuando asume Quirino Ordaz Coppel la gubernatura el 1 de enero, mm, pues decimos, peor que con Maloba ya no puede estar la cosa, ¿no? Peor que con el anterior gobierno ya no se pueden poner las cosas. Sin embargo, si las estadísticas no fallan, andamos cerca ahorita de los 4 muertos por día de enero a la fecha. Y si la percepción ciudadana no falla, se está respirando un miedo muy parecido a aquel que reinó cuando asesinaron a los militares el 30 de septiembre de 2016. Y si las críticas tampoco fallan, en las redes sociales la gente está ya exigiendo, está reclamando que este gobernador envíe alguna señal, alguna estrategia, algún plan de seguridad pública que nos diga a los sinaloenses que nos está cuidando. Más allá de militarizar las policías, de poner a generales en los mandos policíacos, no se ha hecho absolutamente nada. Y mientras el gobernador, que por cierto es un gobernador muy callado, que poco habla, que no declara, que no responde, guarda silencio, el crimen organizado está haciendo alarde de su poder, de ese poder destructivo. Y en Culiacán, marcadamente en esos momentos en que se desarrolla aquí la Serie del Caribe, en el que tenemos turistas de México y de 4 naciones más, pues se supone que debe de haber un protocolo de seguridad muy intenso, muy firme, coordinadamente, para mínimamente para garantizar la integridad de esas personas que vienen de fuera. Ya no tanto de los culiacanenses que estamos acostumbrados, entre comillas, Mala costumbre. a ver todo esto. Entonces es momento de que sepamos quién nos está cuidando. Si el gobierno asume ese compromiso o si el gobierno simplemente está contemplando y está dejando que las cosas corran y está viviendo una especie de tolerancia ante situaciones que la verdad no se ve quién ponga orden en Sinaloa ni en Culiacán en este caso. A usted que nos está escuchando y viendo en otro lugar, bueno, del 1 al 7 de febrero se está llevando a cabo lo que es la Serie del Caribe, un evento muy importante de béisbol en lo que es esta parte del mundo, y precisamente por eso pues se debería de haber todo este protocolo de seguridad, toda esta situación, pero Martín, incluso asesinaron a un aficionado ahí a la salida de un partido de béisbol de esta precisamente Serie del Caribe. Al terminar estaban allá afuera festejando, llegó un individuo y le disparó, y hasta muy tiempo después llegaron ahí a ver qué fue lo que pasaba la policía, y más o menos dijeron que pues era difícil porque había muchísima gente y que no podían pasar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los gobiernos, tanto municipales como estatales, en el sentido de esta seguridad? ¿Estamos al amparo de cuidarnos nosotros? Pues no, siempre hemos criticado eso, ¿no? La imposibilidad de actuar, porque siempre son parte del mismo problema. Y las corporaciones policíacas,
el gobierno mismo. Entonces, en apariencia eso que dijiste ahorita de que al menos Chuy Toño hablando de que era un factor de equilibrio, no, nunca lo fue. Al menos sí servía, de puente servía y para, como lo mencionaba interlocutor, ¿no? y como dice Alejandro, ¿no? De que Era un al menos decían interlocutor. algo, ¿no? O sea, decían, está fulano, no sirve para nada, a lo mejor dicen otras gentes, pero estamos haciendo esto, está pasando esto, está haciendo aquello. En esta ocasión no hay absolutamente Bueno, ningún mensaje. había un interlocutor, ¿no? Bueno, Exactamente, ¿no? eso sí lo puedo aceptar. El asunto es, la otra vez me tocó platicar el viernes con el teniente coronel Cristóbal Castañeda, es el secretario de Seguridad Pública, vendría siendo su jefe el general Robles Casillas. Estuvimos haciendo una entrevista y creo que le digo, primero que no van a poder hacer nada porque siempre los generales de la vieja guardia en el ejército mexicano, cuando Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico, siempre han criticado puntos esenciales en esta guerra contra el crimen organizado. Primero, cuando uno se lanza una guerra se estudia muy bien el enemigo. ¿Qué hizo Quirino? ¿Qué hizo la Sedena? Mandó a militares, mandó a la policía militar, pero nunca ha habido un estudio de un análisis de verdad contra qué enemigos se están enfrentando. Otra cosa que siempre hay que ver en una guerra, y que eso lo decía mucho un general, no recuerdo su nombre, pero él tomaba de ejemplo al ejército israelí, que es uno de las más avanzadas, que bueno, desafortunadamente porque también su poderío ha servido para subyugar a todo el territorio ahí de la Franja de Gaza, ¿no? Pero bueno, él decía que si algo es muy bueno el trabajo de ciertos ejércitos, es también la infiltración del enemigo. Pero no que el enemigo te infiltre a ti como pasa ahorita en el ejército y en la policía. Lo que es la No se va a inteligencia. poder trabajar porque simplemente los grupos armados tienen inteligencia de información sobre operativos, a cuántos punteros usan para saber cómo se están moviendo la marina, cómo se está moviendo el ejército, la policía. Entonces no se va a poder acabar con este enemigo porque es un enemigo ubicuo. Lo que sí van a estar pasando lo que siempre va a pasar son este tipo de enfrentamientos con saldos muy superiores para el bando del crimen organizado, por la sencilla razón de que son muchos chavos los que andan de sicarios y no tienen la preparación de un marino, ¿no? Hoy lo fuimos testigos con los 5 civiles muertos y del bando de los marinos nada más uno. Entonces, siempre utilizan la sorpresa y hay mucho para poder combatir el crimen. El asunto es que, como quiere que se vean las cosas, lo más fácil es subimos policías militares a las patrullas, mandamos a policías a una capacitación que también se critica mucho porque los policías dicen que no han tenido buena capacitación por el asunto climático y otras circunstancias que En el están, sentido que se van a Tlaxcala, ¿no? Una parte que muy están pasando fría. no, y que están pasando cuestión también económica, lejos de la familia, cuando hay un instituto de ciencias penales aquí con suficiente capacidad para entrenarlos de nuevo, ¿no? Y que traigan militares aquí los entrenan, no hay ningún problema. Entonces el asunto es que no, mientras no se haga estos análisis sobre qué enemigo están tratando en Culiacán y en Sinaloa, nunca van a poder abatir los índices y más si son parte del problema. Pero ¿no? ahora sí que como pensando, ¿quién es el enemigo? En este caso, ¿el gobierno es amigo o enemigo de la sociedad? Pues, no, pues legalmente obviamente es el que tiene que rendir la responsabilidad, ¿no? De brindar la Entonces, seguridad. ¿quién cuidaría la sociedad? Constitucional, ¿no? El problema es que ahorita creo que hasta yo como periodista lo he sentido. Yo he llegado a sentir que si le caigo mal a un narco por X o Y que yo llegue a decir o publicar algo, yo estoy seguro de que si van a mi casa, pues nunca va a llegar una patrulla por más que reporten o que los vecinos reporten y van a tumbar las puertas y me van a llevar. Yo a veces vivo con Ese es ese el miedo, sentir de ¿no? toda la ciudadanía. Y ha pasado, o sea, los policías que los sacaron de sus casas, hoy sale la declaración de un hermano de Yosimar Cruz, donde dice, lo sacaron directamente de la casa, o sea, se metieron a la fuerza, y él siendo policía y teniendo amigos. Ahora el que la pudo librar fue porque traía su arma, ¿no? Alejandro, en este panorama tan pues desconcertante para la ciudadanía, se vislumbra algo de realeza en el sentido, o sea, de lo real que pueda hacer
que asuma Quirino Ordaz otra postura que no sea la que ha estado asumiendo de no hablar, de no poner ante la mesa ningún tipo de proyecto para este rubro tan importante? Mira, yo coincido ahí con Martín Durán en el sentido de que lo que va emergiendo como realidad real, no como realidad fingida, es que es invencible el crimen organizado. No hay institución, ni federal, mucho menos estatal o municipal, mucho menos, que le pueda hacer frente. Pero mi pregunta es, entonces, ¿a qué le está apostando el gobernador? Ya se trajo los militares, ya tenemos mandos militares, y en ese trayecto en el que se mueven los delincuentes en la balacera de este domingo, dentro de la serie del Caribe, incluso, pues, insisto, se mueven por gran parte de la ciudad. ¿Y dónde estaban esos patrullajes de militares que uno como ciudadano común y corriente los topa a cada momento? Entonces, ¿dónde estaba si estamos en un momento de extrema seguridad porque está celebrando un evento internacional en estos momentos en Culiacán? ¿Qué puede hacer el gobernador más allá de esto? Pues ahí la preocupación, que si ya agotó y se está jugando su última carta, tú lo decías, sí, al meter a los militares. Si ya agotó, ¿no?, el elemento militar, ¿qué sigue después de esto? Finalmente hemos visto que las frecuencias, las rachas pacificadoras que ha tenido Sinaloa se han debido a acuerdos entre los mismos grupos delictivos. Ellos son los que definen cuándo está pacífico el Estado y cuándo se desata la ola violenta. No ha sido el Estado, la intervención del Estado lo que lo ha frenado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los sinaloenses? Confiar en que los jefes del cártel de Sinaloa o de los cárteles que están disputando a Sinaloa, pues se pongan de acuerdo y le den un poco de tranquilidad a la sociedad. Porque de otra manera yo no veo cómo, la verdad no veo cómo. Pues a ver qué sigue después, el ejército no sigue nada, insisto. Esos policías los pueden capacitar allá, llevarse los meses, entrenarlos pero eso no es el con las mejores problema, técnicas. ¿no? Pero ese no es el problema, es que van a regresar a Sinaloa y estos la corrupción capos tienen toda la capacidad posible para cooptarlos, para corromperlos y volverlos a hacer como eran antes. O sea, no va a servir eso. Aquí la pregunta, ¿está la solución en manos del gobierno o está la solución dentro de los mismos grupos delictivos? Esa es una excelente pregunta porque basándonos en lo que dice Alejandro, pues entonces tendríamos que ver cómo está ahorita la situación al interior de estas facciones del cártel, ¿no? No vayamos lejos. Creo que sí se ha dado ejemplo de cómo se puede combatir el grupo élite de la Marina que estuvo trabajando en colaboración que hizo la captura del Chapo y todo eso. Creo que sí dio la muestra de que se puede trabajar cuando investigan y se trabaja digamos, con inteligencia, cuando se trabaja de manera hermética en grupos cerrados, puede hacer algo, ¿no? Pero también ahí yo creo que, bueno, cuando ya también en la estructura del gobierno federal ya no le sirve un narco, bueno, pues entonces cuando entra todo eso, ¿no? Pero yo sí creo que, bueno, pues que es parte muy de la difícil, corrupción, ¿no? ¿no? Que es muy difícil, o sea, esta situación del narcotráfico es tan importante para la economía de este país que el gobierno, decían, a comparación de Pablo Escobar en Colombia, ¿no? ¿Por qué es diferente el narcotráfico en México que en Colombia? Porque el narcotráfico en Colombia lo manejaban los narcos y el narcotráfico en México lo maneja la política, ¿no? Entonces, si vemos ese panorama, pues sí es cierto, ¿no? Pueden agarrar a un narco cuando ya no les sea útil, pero la realidad, como la mencionaba Alejandro, yo creo que sí es esa, ¿no? Sí es de que el narco tiene ese poder que permite a una zona pacificarla, a una zona ponerla en tal violencia que estaríamos hablando. Es lo que está en el centro de la disputa, tan incluso en el centro de la disputa de la relación entre México y Estados Unidos está el tema del narcotráfico, ¿no? Donald Trump quiere enviar sus fuerzas para acá, para México, para combatir el narcotráfico, para llevárselos allá y desplumarlos y exprimirlos.
pero no ofrece que a cambio el gobierno de Estados Unidos le va a cerrar algunas facilidades al narcotráfico, las armas, el consumo extremadamente escandaloso en aquel país. Entonces, como que están peleando el negocio del narcotráfico nada más, no se están peleando en sí la posibilidad de castigarlos, de detenerlos, de hacerles un juicio, ¿no? Están viendo que hay un filón de oro y eso está en el centro de la disputa. Entonces, sí, eso ocurre a nivel internacional y en nuestro contexto tan pequeño, pues, ¿qué ocurre de que si el gobierno no puede combatirlos, y yo creo que no reconoce, porque no debe de reconocerlo, porque no es su función reconocerlo, pero los hechos dicen que no puede combatir al crimen organizado, si no lo puede hacer, entonces, ¿dónde está la solución? Y hemos sabido, Martín, históricamente de pactos, ¿no? De pactos entre gobiernos y los narcotraficantes para que por lo menos atemperen un poco lo que es la violencia. Al gobierno le preocupa la violencia, nada más la violencia. Sí, porque el dinero que saca dividendos, pues yo creo que no le preocupa a nadie, ¿verdad? Porque ese dinero se habla en algún momento dado, se habla de una cantidad tan inimaginable de dinero que siempre te preguntas, ¿en dónde está? O sea, los narcotraficantes, el Chapo Guzmán no tiene una caleta ahí en el monte con 14,000 millones de dólares. O sea, ya no existe eso. El dinero está invertido en todo el país, invertido en todas las campañas políticas, invertido en todos estos políticos que van y alzan la mano en congresos, en todos estos lugares de amaciatos políticos para poder justificar el por qué los están apoyando los mismos narcos. Yo, Martín, te pregunto, yo creo que esto es una situación que también se ve en las redes sociales. ¿Tú crees que se deba de pedir, como ya se ha pedido, a estos grandes capos o a los que quedan, que nos echen la mano a que se calmen la violencia en el Estado? O sea, ya dejar a un lado las instituciones e ir con las personas que son líderes de estos cárteles y pedirles que pacifiquen un poco la zona de injerencia que pues tienen. al menos como periodista y en lo personal, ya no soy de los que opinan a favor. Sí creo en ciertas cosas de Maquiavelo, que los que tengan que hacer esas cosas lo hagan. Yo no intervendría en eso, o estando a favor o apoyando desde mi postura como periodista, pero sin embargo, creo que sí es necesario a veces más usar la diplomacia que la guerra, aunque la guerra siempre es el uso de la política en otra forma, ¿no? También es la continuación, ¿no? del fracaso del tema diplomático, entonces se lleva a la guerra. Pero sí creo yo que la diplomacia y el diálogo entre cualquier parte, ya incluso entre delincuentes, podría ser bueno, ¿no? Sin embargo, yo no voy a estar diciendo en una campaña, no, que sí se haga, ¿no? Que Aparte, se haga lo que se tenga aparte que no harían hacer. caso. No, pues no, se los dejamos a su conciencia. Sí, Yo creo que, a manera de conclusión, yo creo que lo que sí podemos pedirles como ciudadanos, no como periodistas, sino como ciudadanos, es que si van a ser así de encarnizadas sus guerras sangrientas, que por lo menos intenten exterminarse entre ellos mismos, que no se lleven a gente inocente, no se lleven a mujeres, niños, ancianos, que andan paseando por ahí, que se cruzan en una de sus balaceras, que eviten eso, ¿no? Que si se les puede pedir que sean humanos, que tengan piedad con la gente pacífica, que si entre ellos tienen que confrontarse a ese nivel, que cuiden que no se lleven a gente inocente. Yo creo que hasta ahí podemos pedirle, ¿no? No nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. De hecho, en Mazatlán, ¿no? Unos videos que estuvieron circulando, ahí mismo decían ellos, ¿no? Que nada más iban contra la gente que estaba metido, pero muchas veces uno se da cuenta que incluso la gente que está metida, ni siquiera es como que esté metida, sino simplemente es un soldado más que gana 2,000, 3,000 pesos y por la nada ya tuvo Pues que sí. morir, ¿no? Con eso terminarías tu comentario. Sí, yo creo que como periodistas, como sociedad, como ciudadanos, es lo que nos corresponde pedirles, ¿no? De que
no se lleven a gente inocente. A mí me lastima mucho que un niño fallezca en esas condiciones, una mujer, un anciano, y no le veo ninguna razón de ser a eso. Y si ya es inevitable que lleven a ese nivel sus confrontaciones, que cuiden a la gente inocente, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál sería tu comentario final, Martín? Mi comentario final, bueno, también exigirle al gobierno que constitucionalmente, bueno, ahí están, ellos juraron un cargo, están puestos ahí, y que trabajen con más inteligencia sobre todo, más allá, siempre y si ellos lo saben, el asunto es que tengo la impresión que no la han sabido utilizar, ¿no? Ellos saben que es necesaria la inteligencia y hasta ahorita no se ha visto que la han sabido utilizar o aprovechar. Estamos llegando al final de este programa. Usted oyó lo que está pasando acá en Sinaloa desde este punto de vista de esta mesa, lo que es el periodismo independiente acá. Yo creo que Quirino Ordaz Coppel tiene la obligación de hablar acerca de este tema, de decirnos qué piensa, de decirnos qué es lo que va a hacer principalmente, y la gente, pues también nos debemos de manifestar en relación a pedirle, exigirle a nuestros gobiernos, precisamente al gobernador, que tome cartas en el asunto, que no lo vea como algo que no tiene relevancia para él. Él va y sale ahí en los partidos de béisbol muy feliz, muy alegre, y a la salida matan gente ahí mismo, en donde él se tomó la foto para circularla en todas las redes sociales. Yo creo que esto es algo en lo que nosotros también debemos de exigir. Y por otro lado, pues lo mismo que mis compañeros, a aquellas personas, a aquellos grandes empresarios del narcotráfico, decirles que nos hagan el paro, que nosotros también vivimos en esta ciudad, agraciada o desgraciadamente, la situación es así, es lo real, y que no se violente aún más de lo que ya ha estado violentándose esta zona del país. Agradecemos enormemente que nos haya acompañado y le pedimos que entre a nuestras redes sociales, comparta con nosotros su punto de vista. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.